Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando Entre Letras. Amigos, el día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo la reseña / libro versus película de un libro que estuve leyendo para el Reading Rush y que es de ciencia ficción, un género que todavía me falta explorar y el que a veces le tengo un poco de miedo, pero que resultó ser muy bueno en esta ocasión, así que estoy como muy feliz por eso. Así que vamos a hablarles del libro de hoy, que es El Marciano por Andy Weir, una historia que tenía ya en mi librero desde hace años, una película que vi hace muchísimo tiempo pero que no recordaba, que inicié alguna vez el libro pero que lo dejé abandonado a mitad y que retomé después de todos estos años, creo que como 4 o 5, y que me gustó bastante y de verdad me dejó con un muy buen sabor de boca, así que les quiero contar un poco la historia. El Marciano nos cuenta la historia de Mark Watney, que es un astronauta botánico e ingeniero que viaja a bordo de la Ares 3 junto con su tripulación directo a Marte para cumplir una serie de misiones. Estando allí se ven atrapados en una tormenta de arena que los hace abortar la misión literalmente cuando acaban de comenzarla en el sol número 6 y bueno, intentando abortarla y yendo como caminando hacia la nave que los va a llevar hacia la Tierra, Mark Watney se ve envuelto en un problema. Una sonda atraviesa su traje, se le encaja a él y toda su tripulación piensa que está muerto y no pueden hacer otra cosa por él más que abandonarlo. Obviamente no se imaginan que Mark Watney en realidad está vivo de milagro, literalmente, y cuando se despierta está totalmente solo, abandonado en un planeta en el que no hay oxígeno, vegetación, agua, y tendrá que hacer uso de todos sus conocimientos e ingenio para sobrevivir. Básicamente de eso trata el libro. Es una historia muy interesante. A mí siempre me ha intrigado un montón toda esta onda de la vida en otros planetas, pero jamás me lo hubiera planteado como la vida que lleva Mark Watney en Marte. Desde un inicio podemos ver que este es un personaje sumamente inteligente e ingenioso, y obviamente pues porque no cualquier persona puede ir a Marte, no cualquiera podría ser astronauta en la NASA. Además él es botánico e ingeniero, entonces era como el paquete perfecto para quedarse ahí olvidado, ¿no? Era el experimento perfecto. Y tiene que hacer uso de todos sus conocimientos y ponerlos en práctica, poner en práctica un montón de teorías que se hacían en la Tierra acerca de la vida en Marte para poder sobrevivir. Y lo que pasa es que él no tiene comunicación con la NASA, entonces él está totalmente abandonado y literalmente tiene que ser el ser humano más audaz del universo para sobrevivir 5 años con víveres que apenas durarán un año. Pues la próxima misión que puede rescatarlo en caso de que descubran que está vivo sería el Ares número 5, que llega en 5 años a Marte. Entonces Mark Watney está en un problemón tremendo y a pesar de eso, desde un inicio se le enciende esa ardillita, empieza a correr en su ruedita y se le ocurren un montón de soluciones a cada uno de sus problemas que de verdad parecen ser interminables. Y eso es por supuesto obvio porque está en un planeta, para empezar, que es totalmente diferente a la Tierra y en condiciones en las que nadie se esperaba que él tuviera que vivir durante 5 años. O sea, era una misión relativamente corta. Entonces, desde un inicio es una historia muy interesante, sobre todo porque Mark Watney es un personaje bastante gracioso y que sabe sobrellevar la situación de una manera bastante cómica, y eso es algo que me ayudó muchísimo a mí a lo largo de la lectura, porque, eso sí debo decirles, la escritura es buena, o sea, siento que el ritmo de la historia es ágil, no me disgustó, pero sí tenía yo un problema de pronto, que era que había explicación científica para todas y cada una de las cosas, que obvio tenía que estar ahí porque es ciencia ficción y al final tenía que haber una explicación lógica para las cosas que hacía Mark Watney y para que toda la historia tuviera sentido. Pero eran explicaciones que a veces tardaba un poco en comprender, la verdad. Igual no son cosas del otro mundo, o sea, como que no es nada incomprensible, son cosas que solamente tienes que pensar un poco más para comprender. Otro de los detalles con los que yo batallé un poco es que como Mark está solo en Marte, no tiene contacto con ninguna otra persona, entonces al principio era como muy pesado leerlo,
porque era un monólogo en el que Mark nos repetía una y otra vez sus soluciones y los problemas que tenía, y eso a veces era como un poco cansado, pero se soluciona una vez que el autor nos comienza a contar el punto de vista de la NASA y la Tierra y cómo ellos descubren que Mark está vivo e intentan ponerse en contacto con él e intentan crear una misión para rescatarlo. Entonces eso se sobrelleva después muy bien y hay un balance perfecto entre los monólogos de Mark y sus 1000 soluciones científicas y la NASA, que creo que está muy padre eso, porque a veces Mark nos explicaba cosas que yo decía no entendí nada, y luego la NASA y las personas que trabajaban ahí nos explicaban de una manera más mundana las cosas que quería hacer Mark y nos hacían comprender mucho más fácil lo que estaba sucediendo. Entonces fue un balance muy bueno y eso me hizo sobrellevar muy bien la historia. Creo que solo fue cuestión de unos 2 capítulos en los que yo tardé o como que me acoplé al estilo y a la pluma del autor, que en realidad es muy buena para hacer su primer libro. Estoy muy shook. Ahora, en cuanto a libro y película, tengo que decir para empezar que la película es una adaptación increíble, me gustó muchísimo. Creo que es muy fiel al libro. Yo como lectora disfruto bastante cuando veo una adaptación en la que puedo ver escenas y líneas que leí antes. O sea, literalmente diálogos que yo decía, ay, yo leí eso y ya sabía qué iba a decir la persona, porque me siento muy representada como lectora. O sea, siento que hicieron la película para mí, que siento que sí hicieron como un buen trabajo. Entonces, la película es muy buena adaptación. Creo que me gusta un poco más el ritmo de la historia en la película, está mucho mejor sobrellevado porque cambian un poco el orden de las escenas en un principio. Igual me gustó mucho porque yo justo después de terminar el libro me aventé a ver la película porque todavía tenía todo muy fresco en mi cabeza y me ayudó muchísimo porque a pesar de que yo leía 1001 veces las descripciones que nos daban en el libro de, por ejemplo, el hub, que es como la especie de casa en la que viven en Marte, o el BAM, o no sé, los carros en los que se transportaban, las herramientas de Mark, no podía poner una imagen en mi cabeza para las 1000 palabras que había. Y cuando finalmente vi la película dije, o sea que así se veía el carro, así se veía la casa, así se veía esto, así se veía el otro. Entonces era muy interesante ver cómo por fin pude poner una imagen a las 1000 descripciones que tenía en mi cabeza. Y fue muy gracioso también porque comprendía finalmente cómo hacía Mark las cosas, porque yo entendía la teoría de las cosas que hacía, pero no entendía la práctica muchas veces. Entonces creo que el mezclarlas definitivamente ayudó bastante y no puedo decidirme en sí como libro o película porque las dos me gustaron muchísimo. Incluso siento que el libro está escrito de una manera como muy guión de película, porque entremezcla muy bien las escenas. Entonces es algo que tal vez deberían de leer para comprender. Ahora, una de las cosas que me gustó un poco más en la película y que no vi en el libro tanto fue como el deterioro de Mark, porque Mark es un personaje muy carismático y muy gracioso, muy alegre. Entonces veíamos todo como muy fácil, en el sentido de que no se ve cómo él le afecta psicológicamente o físicamente el estar en Marte. O sea, como que se menciona alguna vez, 1 o 2 veces su alimentación y su estado como mental, pero realmente nunca vemos ese deterioro y me hubiera gustado que la historia se centrara un poco más en eso porque es un factor súper importante. O sea, el ánimo de la persona, el estar solo, el sentir que tal vez lo abandonó su tripulación, el no estar comunicado con el planeta durante meses. O sea, no me puedo imaginar qué se siente. Y siento que es algo que sí le falta un poco más al libro y también en la película. O sea, no crean que hacen como gran así, no ondean mucho en ese aspecto. Pero sí puedo verlo más reflejado en la película porque, por ejemplo, puedo ver cómo adelgaza. Entonces es algo que creo que debería haberse manejado un poco más o tocado un poco más para hacer la historia ver un poco más realista. Una de las cosas que me gustó más del libro que de la película fue la búsqueda de soluciones. En la película todo se ve demasiado fácil cuando en realidad Mark Watney tuvo tiempos difíciles. O sea, hubo momentos en los que tardó y batalló
realmente en encontrar soluciones. Entonces siento que obviamente por el ritmo y el tiempo de la película no podía alargarse más, pero me hubiera gustado que Mark batallara un poquito en algunas cosas. O sea, como que todo se le dio sumamente fácil. Hubo cosas en las que aquí fueron como casi mortales y que en la película ni siquiera estuvieron. Y una de las cosas que más cambia entre libro y película es el final. No les voy a decir por qué, solo voy a decir que en la película es definitivamente mucho más dramático que en el libro, o sea, pero muy, muy, muy dramático. Y en el libro es como más simple. Entonces, no sé, hubo cosas que me gustaron más de la película, otras más del libro. Igual siento que habría que mezclar los dos para disfrutar al 100% la historia. Es un libro que sí recomiendo para personas que empiezan en la ciencia ficción como yo, porque no es complicado, es una historia simple, es una historia muy amena, es una historia muy interesante, muy muy intrigante, pero puede resultar un poco pesada en algunos pedazos. Entonces yo sugiero que vean primero la película y luego se lean el libro en caso de que quieran tener una imagen clara de las cosas que describen y que tengan como bien una imagen de las cosas que usan o cómo se mueven, cómo se maneja todo el entorno en el que está Mark, porque a veces como que sí, aunque te lo describan, como no estás relacionado con, no sé, con el espacio, con los astronautas, con toda esta onda, no sabes qué están haciendo, qué están escribiendo o qué están usando. Entonces, no sé, me gustó en general, sí, me gustó mucho, creo que es una de las mejores lecturas que he tenido en el año. Disfruté mucho la historia, me tardé un poco más de lo planeado, pero igual fue una buena lectura. Si ustedes ya leyeron este libro, ya vieron la película, todo pueden comentarme aquí abajito qué les pareció, qué les gusta más, la película o el libro. Y también agradecería muchísimo que me pudieran recomendar otros libros de ciencia ficción para poder como introducirme más en este género, que sí estoy interesada en hacerlo. Y bueno, ya saben que si les gustó este video pueden ayudarme suscribiéndose, comentando, dando like y compartiendo con todos sus amigos lectores y no lectores. Yo soy Valeria del canal Volando Entre Letras y nos vemos a la próxima. Adiós.